Muy buen día, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarlos en este lunes ya 4 de septiembre del año 2023, lunes de la semana 22 de tiempo ordinario que iniciamos el día de ayer de una manera muy hermosa con el mensaje del que nos traía el Señor. Y hoy sigue el Señor hablándonos, sigue el Señor invitándonos a seguirlo, y ojalá que juntos tú y yo sigamos meditando la palabra de Dios todos los días, sigamos creciendo en nuestra fe, en nuestro amor, y sobre todo, como decía ayer Pablo, dejándonos transformar para que nuestra vida sea una verdadera liturgia, que nuestra vida sea una verdadera ofrenda a nuestro Señor. Hoy seguimos meditando en la primera lectura, la primera carta a los tesalonicenses. Ahora veremos el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y este pasaje es uno de los dos que a mí me gusta mucho tomar a la hora de las exequias, cuando estamos meditando la partida de un ser querido, de un cristiano, la partida de este mundo. Porque en aquella época que Pablo escribe esto, aquí en Tesalónica, el tema de los muertos era algo que los preocupaba, sobre todo por los paganos que estaban apenas convirtiéndose, y les preocupaba qué pasaba después de la muerte. Y Pablo empieza diciéndoles hoy en estos versículos: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, y dice, para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Esto yo lo recalco mucho en las exequias, porque les digo, Pablo no dice para que no estén tristes, porque ya lo vimos el día de ayer, la tristeza, el dolor, el sufrimiento forma parte del mismo plan de Dios para la salvación. Y es natural que estés triste cuando un ser querido ha fallecido. Es natural que esa sensación de tristeza, aunque muchos tratan de hacerse fuertes, pero no es lo mismo estar triste que vivir triste. Ese sentimiento de tristeza tiene que ir saliendo, porque está debajo de él la alegría de tener a Cristo en tu corazón, y sobre todo porque nos dice San Pablo, el núcleo de hecho de la respuesta que da es la esperanza de decir: Cristo murió, por supuesto, fue un verdadero hombre y como hombre murió, pero Dios lo resucitó, y al vencer Cristo la muerte, es como primicia para que nosotros también la venzamos. Nosotros vamos a estar con el Señor, a eso nos dice. Claro, dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente por las nubes, para ir al encuentro del Señor, y ahí estaremos para siempre con Él. Esa es la esperanza que nos trae la palabra de Dios. Por eso, todas las palabras que te dicen o que dices tú en el momento de que vas a dar el pésame o que te dan el pésame, está bien, son palabras que con las que las personas tratan de hacerse presente. Pero Pablo dice al final: consuélense pues los unos a los otros con estas palabras, con la palabra de Dios. Esa es la que te da el verdadero consuelo. Esa es el que te da la verdadera fuerza para poder seguir adelante. En el Evangelio, después de que durante todo la mayor parte del tiempo ordinario que hemos vivido nos ha acompañado Mateo, hoy nos empieza a acompañar Lucas. Vamos a empezar a meditar durante los próximos días el Evangelio de Lucas, y hoy iniciamos con el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Y son 5 puntos los que vamos a meditar aquí. En el punto número 1, el discurso de la sinagoga de Nazaret. Y es interesante mencionarlo porque Jesús llega como todos los sábados, dice, como era su costumbre, va los sábados a la sinagoga. Para todos los que dicen: yo no voy a la iglesia porque no tengo que ir, porque Dios está en todas partes, Jesús pone la muestra. Todos los sábados, que para ellos era el día del Señor, iba a la sinagoga. Yo no sé por qué las iglesias están vacías a veces los domingos, que es el día del Señor, en el que los cristianos debemos de ir así como Jesús cumplía. Y él se prepara a leer como cualquiera de los demás, porque en ese momento Jesús todavía no empezaba su ministerio. Se prepara para leer, le dan el rollo con la lectura del día y encuentra el pasaje de Isaías. Y entonces Jesús empieza a leer y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevarle a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
Fíjense, aquí hay un punto importante. Dice para, para liberar a los cautivos y para liberar a los oprimidos. En el tiempo de Jesús, los judíos tenían lo que era el año jubilar, el año del jubileo cada 50 años, y se le perdonaba todas las deudas que tuvieran y se liberaban a todos los esclavos para que regresaran a sus casas cada 50 años, cada venía el año jubilar. Pero hoy el Señor viene, dice, el año de gracia del Señor es el año, es la llegada de Jesús, que viene a liberar, ya no cada 50 años, sino a liberar para siempre a los cautivos del pecado. En el punto número 2 es muy interesante porque nos habla de que el ministerio de Jesús empieza y termina bajo el signo del cumplimiento. A eso ha venido Jesús, a cumplir las escrituras. Y hoy termina diciendo, a leer, dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. O sea, porque Él es el que ha sido enviado para hacer todo esto que dice el profeta Isaías. Pero dice, hoy mismo se ha cumplido. Fíjense cómo este pasaje Lucas lo presenta después de bajar del desierto. Después de ir al desierto a ser tentado, Jesús baja y luego sucede esto. O sea, apenas empieza la vida pública de Jesús y la empieza con un cumplimiento. Se ha cumplido lo que dice el profeta Isaías. ¿Y por qué decimos que empieza y termina la vida de Jesús bajo el signo del cumplimiento? Porque en la cruz, antes de morir, las palabras de Jesús dice, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. A eso vino, a cumplir en vida todo lo que el profeta decía, pero también a cumplir lo que Isaías decía de ser el siervo del Señor, el que padece, el que da la vida, el que carga en las espaldas los pecados de nosotros y que da la vida por nuestra salvación. El punto número 3 es la respuesta del pueblo. El pueblo al escuchar todo eso reacciona aprobando y admirando las palabras del Señor, a la sabiduría de Jesús. Todo lo que Él dice lo admiran, pero a la vez lo cuestionan. ¿Pero quién es este? Si el Mesías no sabemos de dónde va a venir, y este es el carpintero, es el hijo de José y de María. Entonces esa es la respuesta de incredulidad. Por eso en el punto número 4 Jesús ya empieza a dejar ver cómo el pueblo de Israel deja de ser el pueblo elegido, el pueblo preferido de Dios, porque ahora la salvación está abierta para todos los paganos también. Y para eso les pone 2 ejemplos. Les dice Jesús, en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel y a ninguna de ellas fue enviado Elías a ayudar, sino a una viuda de Sarepta, a una extranjera. Y dice, en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de los leprosos de Israel fue el Señor a Eliseo a salvarlos en nombre del Señor, sino a Naamán, que era una persona de Siria, un pagano. Y entonces, pues, esa les está diciendo, ya no son ustedes el pueblo elegido. Y obviamente eso no le gusta a la gente. Por eso en el número 5 presentamos la reacción ahora del pueblo, una reacción de ira, una reacción de enojo, y quieren despeñarlo y se lo llevan a una, a una montaña, a un desfiladero para despeñarlo. Y fíjense, a mí me llama la atención, dice aquí al final, dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que Jesús se dejó llevar. Jesús los acompañó y los llevó hasta allá. Pero al llegar allá, dice, pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. El Señor quería dejarles claro, ustedes no van a poder, este no es el momento, y el momento en el que tenga que partir no va a ser el momento en que ustedes lo decidan. Eso lo tiene decidido mi Padre y yo tengo que ser disciplinado. Y pasa en medio de ellos y nadie se atreve a detenerlo. Qué hermoso, mi hermano. Meditemos esta palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y hoy la buena nueva para nosotros, los cristianos de este siglo XXI y los que vendrán, es que el Espíritu del Señor no solamente está sobre nosotros, está dentro de nosotros y es el elemento más importante que tenemos para luchar en contra del pecado. El Espíritu Santo que nos da la fortaleza y también nos da el amor, que es el amor de Dios, que está presente en cada momento y que yo deseo que hoy lo vivas a plenitud, que vivas a la plenitud del amor de Dios
y que te lleve a llevar sonrisas a los demás, que te lleve a ser. Y recuerda, si has perdido un ser querido recientemente, si todavía te está agobiando la tristeza, vuelve a leer la primera lectura, vuelve a leer este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Dice, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo en el Señor. Hoy quiero mandar un saludo especial y mi oración para todos los sacerdotes olvidados y los sacerdotes que muchas veces solamente reciben la crítica de los demás, pero que no se ora por ellos. Yo quiero orar por el sacerdote que me bautizó, por el que me confirmó, por los que me han confesado, por los que me han dado la comunión, por todos los sacerdotes en general, especialmente por aquellos que están siendo más tentados por el enemigo para dejar su ministerio. Y yo te pido a ti que también que te unas conmigo para hacer oración por los sacerdotes y también por todos los aspirantes al sacerdocio, que escuchen la llamada del Señor, que respondan sí a la vocación que Dios pone en su corazón, para que haya más santos sacerdotes, porque los necesitamos mucho. Un saludo para todos los sacerdotes que sé que algunos, he tenido la suerte que algunos sacerdotes me han seguido y algunos me han puesto comentarios muy hermosos. Les mando un saludo para todos, obviamente especialmente para todos los párrocos que han estado conmigo en mi parroquia, el padre Gonzalo, el padre Juanjo, el padre Javier Hernández, el padre José Ángel Guevara, que es el que está ahorita. Un abrazo y un saludo y mi oración para todos los sacerdotes del mundo.